Amada iglesia, quiero invitarnos a que nos incorporemos con un tema rico en palabra, en entendimiento, rico en entendimiento, podríamos decir, de esta palabra, que estoy muy entusiasmado de comenzar a compartir con ustedes, porque es un tema relevante en el entendimiento de la voluntad de Dios en este tiempo. Y esta palabra yo le he llamado viviendo en la cultura del reino o en la cultura del cielo. Es un tema determinante para nuestras vidas y tenemos que involucrarnos con esto. Y para esto quiero comenzar con un texto que conocemos muy bien, pero que en toda su expresión este texto nos trae mucha revelación, particularmente con este tema. Y hay una frase aquí en particular que nos vamos a concentrar. Entonces me refiero a el libro en el Antiguo Testamento de Números. Libro de Números. Y en Números capítulo 6, verso 24, hemos reflexionado acerca de este pasaje muchas veces, porque esta es la bendición sacerdotal. Entonces más de alguna vez usted lo ha escuchado. Es una palabra muy determinante, pero que tenemos que encontrar una aplicación práctica. Esta bendición sacerdotal es mucho más que un evento religioso o un evento de fe, una buena intención. Aquí nos revela algo determinante en el Señor y nos vamos a involucrar con esto. Nos revela la cultura del cielo. ¿Sí? Gracias, Señor. Estoy entusiasmado con su entusiasmo. Yo creo que en su corazón usted está entusiasmado. Ya. Entonces dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Dele un apretoncito en la mano al que tiene al lado cuando esté leyendo esto. Jehová te bendiga y te guarde. Pero un apretoncito cariñoso, por favor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Bonitos deseos? Eso es algo que nos tenemos que decir todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por estar aquí, reunidos, Señor, delante de ti, bajo este pacto de gracia tuyo que nos ha hecho tus hijos. Gracias, Padre, que esta bendición de tu palabra ha llegado a nosotros para que nosotros podamos resplandecer en este mundo como tú lo preparaste. Hoy te pedimos, habla a nuestro corazón. Métenos con la cultura del cielo. De manera que podamos involucrarnos, Señor, con lo que tú has preparado. Que podamos tener conciencia de las cosas que tú has preparado para los que te aman. Que no son cosas solamente para nuestro beneficio, sino son cosas de propósitos de tu salvación para todo el mundo. Dios mío, gracias que tú estás aquí para revelarnos tus verdades. Tomamos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. ¿Puedes repetir conmigo esto? Padre, tomamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Claro que sí, pues mis queridos. Hoy día, más que nunca, nosotros necesitamos comenzar a hablar acerca de la cultura del cielo. Y empaparnos de esta maravillosa verdad, que es una verdad que nos inserta en cómo Dios piensa, pero sobre todo cómo Dios ha planeado nuestra vida y cómo nos tenemos que desarrollar conforme a ese plan. Y al hablar de esta maravillosa verdad como una cosa que tenemos que hacer connotación de esta maravillosa verdad y entender la cultura del cielo, tenemos que entender
que precisamente esta verdad que estamos diciendo está basada en la presencia de Dios. Dios es un Dios presente, un Padre absolutamente presente. ¿Cuántos saben que Dios vino a nosotros? O sea, nosotros fuimos a Dios, ¿por qué? Porque Él vino a nosotros, ¿verdad que sí? Y eso es un privilegio maravilloso y tenemos que entenderlo de esa manera. No es que el ser humano va a Dios. Cada vez que el ser humano va a Dios, se le frustra la cosa, porque humanamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios ha venido a nosotros. ¿Y vino para qué? Escuche esto. Vino para abrirnos un camino claro y definido por medio de Jesucristo, ¿verdad que sí? Un camino claro y definido para que pudiésemos llegar ¿a dónde? A su presencia. ¿De acuerdo? Él vino para que pudiésemos llegar a su presencia. Entonces cuando nos preguntamos, o yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que más ama Dios de ti? ¿Qué es lo que más ama Dios de ti? Entonces podrás decir, lo que hago, lo que pienso, cómo vivo, y no es lo que Dios ama más de ti. Lo que más ama Dios de ti, entonces no es lo que tú puedas hacer o puedas llegar a hacer, sino lo que tú crees de Él o en Él. ¿Qué es lo que más ama a Dios de ti? Lo que tú crees en Él. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que tú puedes creer, porque cuando creemos en Él, dependemos de Él, dependemos de su palabra, ¿sí o no? Cuando nosotros creemos en Él, todo nuestro sistema de valores, todas nuestras intenciones se basan en las posibilidades que nosotros podamos tener en Dios. Y cuando nosotros tenemos nuestras posibilidades en Dios, creemos en Él y nada nos es imposible. ¿Verdad? Por eso dice la Escritura. Entonces Dios ama que nosotros creamos en Él. Y esto nos va a ligar ¿a qué? Nos va a ligar a su presencia. Gracias, Señor. Dios ama nuestra presencia delante de Él. ¿Lo sabía usted? Tienes que hacerlo presente todos los días de la vida. Él ama que tú estés presente delante de Él. Por eso es tan determinante que nuestra oración tiene que tener un valor sustancial, no un acto religioso. Usted no tiene que ir a la presencia de Dios a ver si Dios te puede aceptar o para hacer algo bueno, y etcétera, etcétera. Sino cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios se siente complacido. Se hace necesitado de nosotros. Él no necesitando de nadie. Dios es completamente autosuficiente. Nosotros podemos inventarnos después en nuestras distorsiones psicológicas que somos autosuficientes, pero las winchas no somos autosuficientes. Dios es autosuficiente. Pero a Dios le encanta tu amor. Le encanta que tú estés presente en Él. ¿Sí? Y estés presente en Él con reposo, con contemplación, creyendo en Él. Completamente convencido de que Él está. ¿Verdad que sí? Es por esto que la cultura del cielo está basada en la presencia de Dios. Esto es lo que decimos. La cultura del cielo está basada ¿en qué? En que Dios está presente. Cuando tienes este valor en tu vida, entonces todo se determina. Y aquí una pregunta importante en esto. ¿Por qué hablamos de cultura del cielo? ¿En qué bola se fue, pastor? ¿Por qué hablamos de cultura del cielo? Porque es interesante, cuando buscamos la definición de cultura, una de las definiciones que más me gustó es esta. Dice, cultura tiene que ver con un concepto que se refiere al conjunto de saberes y creencias y pautas de conducta de un grupo que un grupo social tiene para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Eso es cultura. Cultura es entonces este conjunto de conocimientos, de saberes, de creencias que definen nuestras pautas de conducta para que
nosotros como grupo estemos claros en cómo nos comunicamos, cuál es nuestro lenguaje y cómo es que nosotros vamos a resolver las cosas que están no solamente en nuestra vida, sino alrededor de nuestra vida. ¿De acuerdo? Eso es cultura. Por eso nosotros tenemos que entender la cultura del cielo, porque la cultura del cielo es precisamente aquel conocimiento que viene de Dios que nos va a capacitar para pensar una misma cosa, y ese pensar una misma cosa nos va a dar entendimiento para resolver cosas en este mundo. ¿Sí? Las cosas están resueltas en Dios. ¿Cuántos lo saben? Dios ya tiene todo resuelto. Entonces, cuando nosotros traemos la cultura del cielo a nuestra vida, entendemos que hay valores poderosos en Dios que nosotros podemos tomar para que con esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de comunicarnos, nosotros empecemos a resolver cosas en este mundo. ¿Qué le parece? O sea, cuando usted va a orar lleno de problemas a Dios, papá como que te dice de arriba, no me vengáis con problemas ni con lloriqueo, porque yo te he dado a ti la capacidad de resolver situaciones. ¿Qué le parece eso? Y no es que Dios no quiere escucharte. Dios quiere escuchar de ti palabras de fe. Palabras que resuelvan, porque Él nos dio la resolución de todas las cosas. De eso vamos a hablar esta mañana. Entonces, esta conocida bendición sacerdotal de Números capítulo 6, verso 24, nos muestra muy bien esta realidad de la cultura del cielo. Y me gusta en este caso como lo dice la versión NBI, la nueva versión internacional, que lo habla en palabras mucho más explícitas. Escúchenlo, como lo dice, porque nos vamos a tomar de ahí. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor sobre ti. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Esta mañana, para hablar de la cultura del cielo y meternos con ella, yo quiero que nos enfoquemos en esta frase en particular que dice, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio pedagógico y usted le dice al que tiene al lado con todo cariño, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor? Ya, pero hágalo. Y te extienda su amor. Amén. ¿Se lo dijeron ustedes o no? ¿La Cristi estaba en otra o se lo dijo? Ah, sí, se lo dijeron. Ya, qué bueno. Ella no se lo dijo, el Señor te mire con agrado. Ah, pero es muy dura la muralla, pues mi amor. ¿Ah? El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. ¿Qué te parece? Aleluya. La idea aquí, mis queridos, es que nosotros, como ya les dije antes, que podamos ver más claramente cómo desarrollar nuestras vidas en torno a la cultura del cielo, entendiendo que cultura tiene que ver, ¿no es cierto?, no solamente con una forma de pensar, sino con una forma de expresarnos y principalmente de cómo nosotros resolvemos nuestras situaciones, cómo nos expresamos. Por eso la cultura tiene una serie de expresiones insertas en ella, ¿verdad que sí? Cómo nosotros nos expresamos, cómo se desarrolla, cómo sale de ti la palabra del cielo para que el cielo venga a tu tierra. De eso se trata. Entonces, los quiero involucrar con esta expresión que hemos dicho, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Entonces yo partí en dos el mensaje, traspasé mi habitualidad, pues, mi costumbre. Estoy transgrediendo mis propias costumbres.
Siempre hablo de 3 puntos. Ya voy a hablar de 2 nomás. Con eso tenemos más que suficiente. A ver si llegamos ahí. Déjame hablarte primero de esta palabra que tiene un significado relevante en cuanto a la cultura del cielo. El Señor te mire con agrado. Esto tiene un valor extraordinario en nuestra vida, y si tú te puedes conectar con eso, y eso sea lo que te infla el neumático todos los días, 0 pana de neumático. Usted va a andar sin problema en la vida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que llegar todos a entender de una sola, todos en una misma manera de entender, que fuimos hechos para que nosotros portásemos, llevásemos la naturaleza de Dios en nuestro semblante. Por eso la palabra que nos bendice nos dice: el Señor te mire con agrado. Ese rostro de agrado, ese rostro de favor, esa gracia maravillosa de parte de Dios que tiene contentamiento sobre ti, se refleje en tu rostro, en tu semblante, ¿sí? ¿Por qué, hermanos míos? Anótese esto ahí en su corazón. Porque nuestro semblante refleja la naturaleza del mundo que tenemos más presente. Nuestro semblante refleja la naturaleza del mundo que nosotros tenemos más presente. ¿Qué mundo tú tienes presente en tu corazón? ¿Qué es lo que te sustenta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde está tu empeño en eso? Entonces le repito eso. Nuestro semblante siempre va a reflejar la naturaleza del mundo que nosotros tenemos más presente en nuestra vida. Por lo tanto, allí está, en tu rostro va a estar determinada tu escala de valores. Cómo administras tus sentimientos, cómo resuelves tú las cosas. Porque tu rostro refleja necesariamente esa naturaleza del mundo que tú tienes más presente. La esencia entonces de esta bendición que Dios nos da aquí, el Señor te mire con agrado, ¿en qué está esa esencia? Está en el deleite que Dios tiene al fijar sus ojos en nosotros. Para Dios, nuestro Padre, nosotros tenemos un gran valor delante de Él. Usted lo sabe muy bien porque este es un mensaje repetitivo entre nosotros. Y vamos a estar en eso, yo creo, hasta que el Señor venga. Papá está contento contigo. ¿De acuerdo? Papá está contento contigo. Tú no necesitas explicarle nada al Señor porque Él conoce tu corazón. ¿Verdad que sí? Entonces, Él tiene un contentamiento sobre nosotros. Y este deleite divino es el que cambia nuestras vidas y define nuestro sentido de vida, nuestro propósito. Cuando yo estoy entendido que el Padre me ama y me mira con agrado, entonces mi vida se define. El propósito de mi vida se define. ¿Para qué estoy yo en este mundo? Está más que claro, está más que definido. Y cuando entiendo esto, mi escala de valores se potencia para hacerle frente a cualquier situación, no solamente personal, sino de otras personas. Sígame con esto. Cuando nosotros pensamos, como hoy día, en el sentido de la cruz, hablamos de perdón de pecado, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Él llevó nuestros pecados y sanó nuestras heridas. Pero tenemos que entender con esto que el trasfondo divino de este sacrificio en la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo tiene más bien que ver con la revelación del Padre. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque en el Antiguo Testamento el Padre no fue revelado con claridad. No vemos el rasgo del Padre tan revelado como en el Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo viene para mostrarnos a quién, al Padre. De hecho, Él se define como el camino. ¿El camino a quién? El camino al Padre. No es el camino a la vida eterna. Si bien
Él nos lleva a la vida eterna, pero es la vida eterna con el Padre, en la presencia del Padre. Porque por causa del pecado quedamos huérfanos, quedamos sin Padre, ¿sí o no? Destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Entonces, Cristo vino a reconciliarnos con el Padre por su gracia. Y cuando Él viene a revelarnos al Padre, esta revelación inserta en nosotros la cultura del cielo. Todos los valores, toda la forma de pensar y la forma de resolver, la inserta en nuestro corazón. Y para que esta revelación se refleje a través de cómo nosotros miramos la vida, a través de la cara que tienes. Nadie te va a andar diciendo en el Señor, cuando tú estás en la cultura del cielo, pucha, la carita que tenés hoy día. ¿Le ha pasado eso? Que te miras al espejo, hasta tú mismo te asusta. Y no porque las leyes aparecieron sin su tema de la pintura o se les corrió el rímel famoso, sino porque a veces estamos atravesados, ¿sí o no? Cuando todo está resuelto en tu vida y tú despiertas y te duermes en el amor del Padre, tu vida es otra, tu semblante es otro, ¿sí o no? Entonces se trata de que tú te conectes con esta palabra para que tú muestres el camino que Dios abrió. Ese es el propósito de nuestras vidas. Dios quiere iluminar tu rostro con su presencia. ¿Escuchaste eso? Dios quiere iluminar tu rostro con su presencia para que tu vida común y corriente, tu vida en lo común y corriente, en lo que pasa todos los días, haga manifiesta la gloria de Dios. No tienes que poner una cara en especial, no tienes que asumir una postura, no tienes que tener un lenguaje que no tenga que ver directamente con tu personalidad, sino que siendo quien tú eres, como tú te expresas, como tú piensas, con tus mismos gestos, eso puede estar tan afectado con esta gracia del Padre, con esta cultura del cielo, que tú naturalmente lo vas a reflejar. ¿Sí o no? No tienes que inventarte modismos, no tienes que imitarle a otro. Tú siendo quien tú eres, con el valor propio de tu maravillosa persona en Dios, vas a reflejar la gloria de Dios. Y en eso se deleita el Señor. Y eso te va a llevar a hacer cosas extraordinarias. De aquí algo interesante. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no podemos cambiar nuestro ámbito, nuestro ambiente? Ni siquiera podemos cambiar nuestra familia, ni nuestros vecinos, ni nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que entender algo muy importante, que nuestro semblante refleja la naturaleza del mundo que nosotros tenemos más presente. ¿Se acuerda eso? Tu carita bonita refleja la naturaleza del mundo que tú tienes más presente y cómo ese mundo afecta tu interior, porque es de adentro hacia afuera de donde sale la vida, sobre toda cosa guardada, porque de ahí mana la vida. Disfruta de la presencia de Dios. Amados, si nosotros vivimos con una clara conciencia de la presencia de Dios, nuestra semblante, nuestra cara comienza a cambiar y esto provoca cambios en nuestro entorno. ¿Sí? Por eso se acuerda de esta declaración del Evangelio, de la predicación del Evangelio, cuando vino aquel hombre en la cárcel con Pedro. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta el hombre, ¿se acuerda? Interesado. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién será salvo? Y tu casa. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la salvación de Dios, hay una explosión de bendición tal que tu rostro cambia.
Y como tu rostro cambia, se refleja la gracia de Dios a otros. Y eso va a afectar necesariamente a los que viven contigo, primero que nada. Pastor, ¿y por qué no me pasa eso a mí? Es bueno hacer esa pregunta. ¿Por qué no me pescan ni embajada en la casa? Entonces tienes que preguntarte, ¿qué estoy reflejando yo? ¿Cuál es el mundo que está siendo presente en mí? ¿El mundo en el cual yo vivo todos los días con mis afanes? ¿O el reino de los cielos ha venido a mí? Por eso es que si vivimos con una clara conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, no es que yo estoy buscando la presencia, no es que yo tengo que orar para ir a la presencia de Dios. Dios está en mí, Él está presente en mi vida, Él vino a mí, ¿sí o no? Por lo tanto estoy en su presencia, tengo paz para con Dios, no tengo que hacer nada para demostrarle algo a Dios. ¿Estamos claros? Todo lo que hago lo hago para la gloria del Señor. Y eso no tiene que ver con una cuestión de demostrarle algo a Dios. Eso tiene que ver con un acto de amor puro y divino, maravilloso. Mire este otro ejemplo en cuanto a esto que estamos diciendo, de cómo nuestro rostro refleja la gloria de Dios. Acuérdese del apóstol Pedro. Hechos capítulo 5, verso 15, particularmente. Hay una situación ahí sobrenatural que nos impresiona mucho cuando leemos el libro de los Hechos. Ahí está, hablando de Pedro. Dice, tanto Pedrito caminando entre la gente, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, ¿no es cierto? Y que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos para que fuesen sanos. ¿Qué le parece eso? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque Pedro vivía en la presencia de Dios. Y ese ámbito en el cual él estaba producía un efecto sobrenatural para nosotros, que en Dios es natural. Aleluya. Cuando tú estás en la presencia de Dios, lo sobrenatural se vuelve natural y sucede en tu medio. Entonces no son testimonios aislados que nos causan impacto. Eso es lo que esperamos en este tiempo. Que Dios nos haga despertar y que la cultura del cielo venga a nuestro corazón para que podamos reflejar las soluciones de Dios para este mundo. Cuando oramos, venga a nosotros tu reino, como estábamos cantando recién, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No hablamos de una simple oración, de una oración bonita, sino que hablamos de un mandato de parte del Señor. Un mandato que nos impulsa y nos lleva ¿a qué? A traer su dominio a la tierra, ¿sí o no? Cuando hablamos de reino, hablamos de dominio, ¿sí o no? Dios mío, Padre, venga tu reino, venga tu dominio a nuestro ámbito. Allí donde hay destrucción, allí donde hay complicaciones, allí donde hay situaciones terribles, venga tu reino. Ese llamado hace que la presencia de Dios se manifieste a través de tu rostro. Cuando nosotros estamos cargados de esta oración y salimos con esta capacidad de resolver cosas a otros. ¿Le gusta eso? Esa es la cultura del reino. Y esto tiene que ver, amados, con el maravilloso privilegio que cada uno de nosotros tenemos en el Señor al obedecer este mandato de traer el cielo a la tierra. Por esto es que Jesús dijo, a mi Padre le ha placido daros el reino, darnos a conocer los secretos del reino. Eso que para todo el mundo estaba prohibido, porque no podían entenderlo, a nosotros nos fue dado conocer los misterios del reino. ¿Qué le parece?
No para ser sábelo todo, no para ser una élite distinta que se cree la muerte, ¿no es cierto?, y que está sobre los demás, sino para ser personas que tienen la capacidad de estar debajo para que la gloria que tenemos encima se manifieste. ¿Qué le parece? Algo que afecte la vida de otros. Maravilloso. Porque ya no tienes que preocuparte más por tu vida. En el Señor no tienes que preocuparte más por tu vida. Tú estás en el Señor para ocuparte en el favor de Dios por la vida de otros. ¿Cuántos lo creen? Al Padre le ha placido darnos a conocer los misterios del reino y Él se deleita cuando nosotros descubrimos sus tesoros, hermanos míos. Entonces, aquí hay algo interesante que yo he entendido en estos días. ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Dónde está nuestra relevancia? ¿Dónde nos vamos destacando? ¿Sabe dónde se va notando que yo voy creciendo y va aumentando la gloria en mí? En el trayecto de nuestra vida. Allí se nota la gloria de Dios. ¿Sí? En la medida que tú caminas con Dios, se va notando. Se va notando en tu rostro. Y eso va dejando una estela. Algo que los demás siguen. Algo que a los demás afecta. ¿Sí? Nuestra gloria está definida por el trayecto. La Biblia nos dice en Proverbios, esto compartía el jueves y no me acordé del versículo, pero ahora se los digo. Proverbios, por favor, 25, verso 2, dice lo siguiente. Aquí hay algo muy interesante, tome atención. Vamos para allá, vamos, llegamos. Dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Sí? Ahí está la gloria. Pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Dónde está la gloria de Dios? En el misterio que Él maneja. ¿Sí? La gloria de Dios está en encubrir un asunto. No cualquiera puede entender las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está la gloria del rey? ¿Qué somos tú y yo en el Señor? Reyes. Reyes y sacerdotes, hijos de Dios, por lo tanto reyes de Él, ¿sí? Estamos en este mundo para reinar con Él. Y la gloria del rey, ¿dónde está? En descubrir el asunto que está escondido de parte de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿O qué quiero preguntarte más bien con esto? Porque la gloria del rey, ¿en qué está? En buscar y encontrar. ¿Sí o no? Por eso Jesús le dijo a su pueblo, buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. La gloria nuestra está en buscar y encontrar. ¿Dónde está nuestra gloria? Aquí, en el trayecto que nosotros vamos teniendo todos los días de buscar y encontrar. ¿Qué? Los misterios del Padre. Cómo Dios quiere resolver cada cosa. ¿Cuáles son los primeros dos dones que se nos revelan en las Escrituras con respecto a los dones del Espíritu Santo, que son las capacidades sobrenaturales de Dios para que nos podamos desenvolver en este mundo? ¿Cuáles son los dos primeros dones? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Con estos dones, ¿nosotros qué hacemos? Resolvemos. Resolvemos con una capacidad sobrenatural en nuestro medio de entendimiento para conocer cosas que otros no conocen incluso de sí mismos, ¿sí o no? Para tener una sabiduría especial que abre el camino y trae la resolución del problema. Entonces, amados, para esto hemos sido puestos en este mundo. Este es el sentido y esto ha venido a nosotros. Y esto es lo que pasó con Pedro, porque nuestra sombra siempre desata lo que nos envuelve. Me gusta esta frase.
Nuestra sombra siempre desata lo que nos está envolviendo. Si tú estás envuelto en la presencia de Dios, la sombra que tú llevas contigo. ¿Y por qué estás envuelto con la presencia de Dios? Porque estás en su presencia, porque te deleitas en su presencia. No ocupas tu tiempo, no gastas tu tiempo en suplicarle a Dios, porque sabes que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. ¿Sí o no? Y cuando no te lo da, tú te cuestionas. ¿Qué no estoy entendiendo? Y ahí se define entonces esto de buscar y hallar. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro semblante, que es la luz de nuestro rostro, está reflejando la naturaleza del mundo que nosotros tenemos más presente, la presencia de Dios se manifiesta en la vida que nosotros tenemos. ¿Me entiende? Y esto hará, hermanos míos, que el caminar tuyo en este mundo sea determinante para la vida de otro. Que tú puedas ser una persona que da todo el tiempo. Y el que da, recibe. Y ahí se forma un círculo bendito que te reinventa, que te revive, que te sustenta todo el tiempo. Tú das y recibes. Das de Dios y recibes de Dios. Y te vas engrandeciendo en la gloria del Señor. Porque estás afectando la vida de otros. Esto significa el Señor te mire con agrado. Esto significa que papá está a favor tuyo todo el tiempo. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces, de nuevo, otra vez, yo te estoy animando a que tú cambies tus costumbres y tomes de la cultura del cielo. La cultura del cielo no es que tú le tengas que pedir a Dios un favor especial para que Él haga algo por ti. Porque cuando tú tienes la cultura del cielo, sabes que el Padre te mira con agrado, ¿sí o no? Sabes que Él resolvió todos los problemas en tu vida. Entonces tú estás para traer el cielo a la tierra con tu oración. Y tus oraciones tienen un nuevo enfoque. Y cuando tienes ese enfoque, no pierdes el tiempo. ¿Qué le parece? Aleluya. El Señor te mire con agrado. Y dos, el Señor extienda su amor sobre ti. El Señor te extienda su amor. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Simplemente, esto último que estamos diciendo, tú eres persona de soluciones. Porque en este planeta hay problemas o no hay problemas. ¿Ha visto las noticias últimamente? ¿Cómo le llamo yo a las noticias? Las malas noticias. ¿Sí o no? Estamos llenos de problemas. Estamos llenos de gente que está desesperada en el mundo donde vivimos. Hasta nosotros caemos en esas desesperaciones. Hasta nosotros estamos como amenazados por el mal que hay allá afuera, ¿sí o no? De hecho, Jesús mismo lo dijo, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué pasa eso? Porque el amor del Padre no está revelado en los corazones. Porque cuando yo estoy perfeccionado en el amor del Padre, ¿qué sucede? Yo quería que se sacaran un 7 aquí. En el perfecto amor no hay temor. ¿Sí o no? Eso es cultura del cielo, pues, hermano. Cómo yo pienso, cómo yo me expreso, cómo yo resuelvo en mi vida. Entonces, nosotros estamos aquí para resolver los problemas. En la religión, cuando vemos un cúmulo de problemas, ¿qué hacemos? Levantamos las manos al cielo y decimos, por la rechupalla, Dios mío, ten misericordia y ven pronto. ¿Sí o no? Ven pronto, Señor, ven pronto y sácanos de aquí, porque el mundo cada día está más malo, porque esto se va a solucionar finalmente cuando Cristo regrese.
Y es cierto, porque cuando Cristo regrese, todo el sistema del cielo va a ser establecido completamente, ¿sí o no? Pero mientras el Señor tarda su venida, que no es que tarda su venida simplemente porque se quiere hacer querer, sino que tarda su venida por causa de la misericordia, ¿sí o no? Cuando eso sucede, nuestra esperanza, en este sentido, entonces, no está en el regreso de Cristo nuestra esperanza con respecto al mundo, sino que nuestra esperanza está en el poder del Evangelio. Amén. Y el poder del Evangelio es la misión que nosotros tenemos de dar buenas noticias al mundo. Nosotros no tenemos que ir al mundo a decirle: tú estás en pecado y te vas a ir al infierno porque has hecho mal delante de Dios. Nuestra misión es ir a decirle: Cristo pagó un precio por ti y abrió un camino para que tus problemas se resuelvan, ¿sí o no? ¿O no? Para que tus dificultades matrimoniales, tus dificultades de familia, los problemas que tienes con tus hijos o con la sociedad en general, tengan la capacidad de resolverse. Ese es nuestro mensaje en el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo exclamó: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Sí? Para todo aquel que cree. Gracias, Señor. Ahora, lo maravilloso de creer es que no es una cuestión que depende del ser humano creer. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano va a creer cuando tú le predicas la palabra, ¿sí o no? Cuando tú le hablas del Evangelio, eso produce en el ser humano un efecto sobrenatural que se abre el corazón y la persona cree. Y cuando la persona cree, recibe la salvación, ¿sí o no? Y abre su camino, su corazón al Señor. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Para resolver cosas en este mundo, ¿sí o no? Para traer la vida eterna. No un sistema religioso. No es que tú te tengas que cambiar de religión. No es que tú tengas que empezar a creer en un sistema normativo de ciertos reglamentos. Es que tú vengas a creer en el camino, la verdad y la vida. Y eso está resuelto. Ese camino está abierto. Porque es el mismo camino que tú estás recorriendo. Entonces nuestra confianza con respecto a este mundo, por eso estamos diciendo, hermanos míos, el Señor te extienda su amor. ¿Para qué te extiende su amor? Para que nuestra confianza esté siempre en la suficiencia del poder de la resurrección y la muerte de Jesucristo. O de la muerte y la resurrección de Jesucristo, mejor, ese es el orden. ¿Lo entendió o no? No mucho, porque esta es la parte donde tenía que saltar de la silla usted con lleno de alegría. Cristo vino a resolver todos los problemas del ser humano. ¿O no, mis hermanos? Porque cuando tú crees en Cristo, tu vida se resuelve, el camino se abre, y esta es nuestra misión. Cualquier situación rota que esté en este mundo, ese es nuestro mandato, llevar la solución que Dios tiene para el hombre. Gracias, Señor. Y esto significa que el Señor extienda su amor sobre ti. O como lo dice Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Sí o no? La Reina Valera lo dice así: el Señor tenga de ti misericordia. Entonces, cuando tú das la misericordia de Dios, tú recibes la misericordia. Y otra vez se da este círculo maravilloso.
una vida de propósito, una vida de seguridad. No es una vida, hermanos míos, de inseguridades. No es una vida de que tú andas buscando a Dios para que Dios tenga favor contigo y te conceda lo que tú le pides. No es eso. El camino en el Evangelio es que tú descubras la gracia de Dios que está sobre ti para llevarla a otros. Porque tú ya estás bien, ¿sí o no? Y tú lo único que tienes que hacer es crecer en eso. Por eso Él trata contigo. Por eso Él permite que tú experimentes ciertas dificultades que te parecen difíciles, que parece que van a arruinar tu vida. Pero allí tú tienes que descubrir la gracia de Dios. Y eso que va a generar en tu vida un testimonio. Un brillo en tu rostro. Papá me resolvió este tema. ¿Cuánto les gustaría experimentar esto? Esta es la cultura del cielo viniendo a nuestros corazones. Por eso entendámoslo bien como iglesia. Cualquier avivamiento, hermanos míos, que no transforma una cultura, se vuelve algo intrascendente y de corto plazo. ¿Sí o no? Por eso nuestro avivamiento de 1909, allí en la iglesia metodista en Valparaíso, Cachetón, no tuvo trascendencia hasta los días de hoy, porque se volvió en una costumbre humana y no en una explosión del poder de Dios. Pero vienen tiempos por la gracia de Dios en que la cultura del cielo va a afectar todo nuestro sistema de valores, nuestra forma de comunicarnos, y va a ser tan natural y tan representativo que va a afectar nuestra cultura. Por eso se dice proféticamente que Chile será para Cristo. No por un sistema religioso, no por una escala de valores personales de ciertas denominaciones, sino por el poder de Dios. Porque Dios va a hacer algo extraordinario en nuestra vida. ¿Y qué es lo extraordinario? Que nos va a hacer descubrir, primero, que el Padre nos ama, que Él tiene favor con nuestra vida. Y nosotros tenemos que ir a comunicar ese favor a los demás. ¿Cuántos se animan con eso? Entonces nosotros tenemos que convertirnos en personas que están apasionadas por Dios, que andan persiguiendo victorias y milagros. ¿Sí? Personas que no tienen temor de ir y orar por otros y hablarles de otros tal cual son, sin un sistema de lenguaje en particular, sino tal cual tú eres, comunicar una buena noticia a aquel que está complicado. ¿O no, mis hermanos? ¿Qué necesita un enfermo? Que hay alguien que está a su lado. ¿Sabes qué? Yo creo en Dios a favor tuyo para que tú te sanes. ¿No es bonito eso? ¿No le quita la carga a la persona? No tiene que decirle a la persona y hablarle todo un cuento religioso de que crea en Dios. Primero recibe, luego vas a creer. ¿O no lo hacía así Jesús? A eso estamos llamados, iglesia. Eso es la cultura. ¿Cuál es el problema? El problema, mis amados, es que nosotros escuchamos tantas cosas y somos infectados en el fondo por incredulidades, por, entre comillas, teologías, formas de pensar acerca de Dios que al final no tienen nada de Dios. Ese es el problema que tenemos. Por eso es que tenemos que quitar toda esta basura que nos impide, que determina que nosotros tenemos que hacer algo, y el que cree todo le es posible, ¿sí o no? Y que nos impulse para regresar ¿a qué? A esa escala de valores de Dios que nos va a hacer atrevernos en todas las cosas. ¿Nos animamos o no nos animamos? Porque Dios está a favor tuyo. No te preocupes cómo se va a resolver tu vida. Él la tiene resuelta. Él te llamó, Él tiene dones y Él ha preparado un camino para que tú te desarrolles en Él.
Entonces, para concluir, la cultura del cielo quiere irrumpir en nuestro sistema de valores para que nuestras vidas entonces tengan un verdadero significado y trascendencia. Dios Padre quiere que tú seas importante en este mundo, no para estar sobre los demás, sino para estar tan cerca de los demás, con tanto poder, que tú puedes ayudar a los demás. Definitivamente. ¿Lo quiere o no lo quiere? Que se despierte esta hambre, que cuando vayas a orar, no vayas a orar para que Él te resuelva algo. Vayas a orar para que su gloria, tú puedas ver más de su gloria, percibir más de su presencia. Y como has estado en su presencia, salgas lleno de visión. ¿Sí o no? Salgas lleno de una experiencia que te hace superar todas las cosas. Estoy más entusiasmado que tú. ¿O será que eres muy tímido? Amén, iglesia. Por esto Él ha venido a nosotros, hermanos. Estamos concluyendo. Por esto ha venido a nosotros. Para que su presencia nos impulse a cosas extraordinarias que Él preparó de antemano. ¿Sí o no? Él las preparó. Llenémonos de la presencia de Dios. Cuando tú y yo vengamos aquí, vengamos con un solo propósito. Primero, adorarlo. Disfrutar de su presencia. ¿Sí o no? Arreglárnoslas con nuestros temperamentos de tal manera que nos llevemos bien. ¿Sí o no? Que el más pesado de nosotros al final se vuelve simpático. Porque estamos afectados los unos por los otros, ¿sí o no? Y eso sube a la presencia de Dios. Y Dios derrama su gloria sobre nuestras vidas. No para una experiencia tan personal que pierdo el control y agarro a cachetada a medio mundo, sino que simplemente me gozo en el Señor. Y eso me empodera. Y salgo de aquí con mi rostro lleno de la gloria de Dios. ¿Lo quiere o no? Y vaya con atrevimiento. Eso es avivamiento, pues, hermano. Eso es avivamiento. Entonces, Dios quiere hacer algo extraordinario. Yo creo fervientemente y tengo la impresión, gloria a Dios por esto que hicimos, que comenzamos a hacer hoy día, mi pastora, y con los maestros de la escuela dominical, que ponemos los niños aquí a alabar y adorar al Señor. ¿Qué le parece? Resulta que va a pasar que nuestros niños nos van a empezar a profetizar. Acuérdese nomás, se lo doy firmado. Si nosotros traemos nuestros niños aquí y ellos empiezan a crecer en la cultura del cielo, los niños se expresan sin complicaciones. ¿Sí o no? Aleluya. Por eso esté atento a lo que va a pasar. Porque usted va a empezar a traer, ¿qué cosa? El cielo a su tierra. Y cosas buenas van a pasar. ¿Lo cree conmigo? Póngase en pie porque se lo vamos a pedir a papá. Yo quiero invitarte, cierra tus ojos por un momento y escucha ahí con tus ojos cerrados, que nos permite concentrarnos mejor. Pero yo quiero invitarte en este momento que sin dificultad, una actitud que tú tengas delante de Dios, tu Padre, te puedas conectar con Él sin temor. No tienes que decirle nada. Ni siquiera decirle, Señor, lléname, o Señor, perdóname, o Señor, avívame, porque a lo mejor reconoces que has estado allí desconectado de Él. Papá sabe lo que tú vives cada día. Y Él no depende de lo que tú haces para amarte, de cómo tú respondes. Él depende de sí mismo. Él te dice, yo sé lo que pienso acerca de ti.
yo pienso bien de ti. Yo me contento con tu rostro, con tu mirada. Por eso puedes venir a Él confiadamente y decirle: aquí estoy, Padre, confiado ante ti. Tú vas a hacer los cambios que tengan que haber. Tú vas a poner en mí la fe que yo necesito. Tú vas a activar en mí los dones con los cuales te tengo que servir. Solo vengo a deleitarme en tu presencia. Dile esto al Señor: me deleito en ti, Padre, y te entrego mis preocupaciones. Te entrego mi vida entera para que tú te glorifiques, para que tú seas el primero y tú seas el último, para que tú seas todo en mi vida. Yo te entrego mi corazón. Creo que Jesucristo vino a abrirme un camino para llegar a ti. Padre amado, gracias, gracias. Dile con todo tu corazón: confío en ti, confío en ti. Te doy mi corazón. Gracias por tu presencia. Gracias que no tengo que hacer nada para ganarme tu presencia. Tú viniste a mí. Gracias. Gracias, Señor. Yo proclamo hoy, Padre, como Padre de esta casa, yo anuncio toda tu gracia, todo tu poder, en el poder del Espíritu Santo, para que los velos de religiosidad caigan, los velos de condenación caigan, los pesares, toda incredulidad, todo temor, todo lo que nos esté centrando en nosotros mismos caiga, Padre. Y yo oro y declaro la revelación del nombre de Jesucristo, que nos trae, Padre, esa comunión íntima contigo, para presentarnos sin vergüenza, sin temores, confiadamente, Padre, para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, para que tus planes se cumplan en sus vidas.